Un excelente día, queridos jóvenes. Avanzamos con la sesión número 3 de tercero de bachillerato en la asignatura de Historia. Y ahora nos compete hablar acerca de la reciprocidad y redistribución. Vamos a ver qué aprendemos en este día. Es importante iniciar con el tema del Tahuantinsuyo. ¿Qué era el Tahuantinsuyo? Era el territorio habitado por los incas y llamamos Tahuantinsuyo porque nos dice que estaba conformado por el Collasuyo, Continsuyo, Chinchaysuyo y el Antisuyo. Estos cuatro eran quienes conformaban el Tahuantinsuyo. Hablar de reciprocidad específicamente nos dice que esto ayudaba a mantener el orden y la equidad en las relaciones sociales. Esta reciprocidad se la ejercía de dos maneras. Una reciprocidad simétrica, que era cuando entre personas o entre comunidades se daban acciones. A este tipo corresponden los sistemas de ayuda mutua conocidos como el AINI y Minga, es decir, las personas se colaboraban mutuamente, ¿sí? Vamos a cosechar, vamos a trabajar en conjunto y también tenemos la reciprocidad asimétrica, que consistía en el trabajo obligatorio, ya no era una ayuda, era un trabajo obligatorio, lo que se llamaban las mitas, en las tierras u obras del Estado o del Inca. En cambio, acá ya vemos que no era un apoyo entre comunidades, sino cuando de manera obligada había que ir y trabajar en las tierras de pronto del Inca. ¿Qué es el AINI? El AINI es una forma de intercambio de fuerza laboral entre familias de un ayllu. Consiste en que un grupo familiar ayuda a otro en labores agrícolas o de construcción de casas, con la condición de que éste corresponda de la misma manera cuando aquel lo necesite. Entonces hablábamos de qué ejemplo, yo te ayudo, hoy necesito yo sembrar, vamos a apoyar. Mañana yo voy a necesitar o la otra persona va a necesitar, lo vamos a hacer. A eso se conoce la frase que muchos le hemos escuchado, hoy por ti, mañana por mí. A eso lo conocemos como el AINI. Ahora, ¿qué eran los AILIUS? Los aylus es el núcleo de la estructura social y territorial del imperio inca. A eso llamamos como ayllu. Clan de familias emparentadas y con el derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado. Es importante destacar que cada ayllu aportaba 10 hombres para la mita y un anciano era quien lideraba la comunidad. Varios ayllus conformaban una saya o un sector, mientras que varias sayas componían un guamaní y varios guamaníes conformaban un suyo o región gobernado por el suyoyú Apo. ¿Cómo estaban distribuidas las tierras? En el Tahuantinsuyo se dividían las tierras de tres maneras: las tierras que eran del Inca, las tierras del pueblo y las tierras del sol. Conocemos a las tierras del Inca como aquellas que estaban destinadas para la manutención de la realeza y la nobleza, los funcionarios y el ejército. El sobrante se guardaba en graneros y constituían en provisiones para casos de desastres, escasez, etc. Estos eran cultivadas mediante la minca. ¿Cuáles eran las tierras del pueblo? Estas eran las tierras que eran entregadas cada año prestadas a los miembros del ayllu, cuyos productos les servían de sustento. Cada varón recibía un topo, 2.700 metros cuadrados aproximadamente, y la mujer medio topo. Y por último, las tierras del sol eran aquellas cuyos productos estaban destinados al mantenimiento de los sacerdotes, las vírgenes del sol
y para preparación de las ofrendas para las fiestas religiosas. Eran trabajadas mediante la minca. Y por último, conozcamos acerca de los puentes dentro de el Tahuantinsuyo. Los incas construyeron 5 modelos de puentes. El primero eran los puentes colgantes. Eran elaborados con fibras vegetales trenzadas. Siempre construían dos y estaba en uso uno mientras al otro le hacían mantenimiento. Los puentes o el puente de troncos eran aquellos que se apoyaban troncos sobre rocas o torres levantadas intencionalmente donde el río era menos ancho. Luego atravesaban palos amarrados con cabuya y encima colocaban ramas y piedras. Los puentes de piedras, como los de troncos, pero reemplazando las vigas de madera por losas pétreas. Tenemos los puentes de Oroya, que consistía en amarrar un cable de un margen del río al otro, por el que deslizaban una canasta con una persona y cosas dentro. Y por último tenemos los puentes flotantes, que eran aquellos que se confeccionaban balsas con materiales flotantes y encima le colocaban una capa de tierra. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.